El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, este es tu programa En Consecuencia, tú lo sabes, un día después que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te presentamos este programa con el objetivo, con la finalidad de repasar, de recorrer algunos de los asuntos vistos precisamente en la sesión del día anterior. Generalmente un asunto que nos lleve a entender mejor la totalidad, el gran panorama del proceso electoral. Un asunto que tenga mucho de didáctico con el objetivo de que todos después entendamos, repito, el panorama general. Me da mucho gusto presentar esta mañana a la maestra Georgina Ríos González. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pertenece a la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomar. Georgina, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues se trata de un asunto referente a control de gastos. Siempre cuando se trata de control de los dineros, resulta muy interesante todo lo que se dice y todo lo que se trata. El tema, los precandidatos tienen responsabilidad por el control de ingresos y egresos de sus precampañas. Este es el asunto a repasar esta mañana y bueno, estuvo ayer marcado como SUB-RAP 157/2015 en la sesión. Georgina, ¿cuál es la historia de este asunto? ¿En dónde empieza? ¿Cómo es que llega hasta aquí, hasta la Sala Superior? Muy bien, Carlos. Mira, derivado de la reforma constitucional y electoral del 2014, hubo una serie de modificaciones en relación a tanto a la presentación como a la revisión de los informes de precampaña de partidos políticos y de sus precandidatos. Se ajustaron ciertas reglas con la intención de determinar y de tener un mejor y un mayor control respecto de el ingreso de gastos con los que se financian tanto partidos políticos como precandidatos, y el egreso de estos gastos, es decir, quién les aporta este financiamiento y hacia dónde va destinado este financiamiento. Entonces hay una reforma que bueno, en materia de fiscalización todas estas reglas se van definiendo y justo en este proceso electoral en curso nos toca a Sala Superior revisar estas determinaciones porque, como recordarás, la Sala Superior es competente para conocer en recursos de apelación de las impugnaciones que presenten tanto partidos políticos como ahora ya se está abriendo la legitimación también para a todas aquellas personas físicas o precandidatos en este caso que se encuentren o que sientan que alguna determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral les causa algún perjuicio. Sala Superior es competente para conocer a través del recurso de apelación. En esta ocasión, el Partido de la Revolución Democrática se sintió agraviado respecto de una determinación del Consejo General que revisa los informes de precampañas, tanto del partido político como de sus precandidatos, en particular en esta ocasión respecto de las candidaturas a diputaciones federales que renovarán el Congreso de la Unión en este proceso electoral. De eso, esa es la historia a grandes rasgos de este asunto. Y entonces, en concreto, Georgina, ¿qué es lo que se impugna? ¿En qué consiste la queja? Así es. En este recurso de apelación en concreto, así como en algunos otros similares que ha interpuesto el Partido de la Revolución Democrática, en este caso se impugna una determinación del Consejo General en donde revisó sus informes de precampaña, como te decía, de precandidatos a las diputaciones federales. En particular, en esta ocasión le impuso una sanción en concreto por haber reportado ciertos ingresos
aportaciones de simpatizantes que rebasan una cantidad respecto de la cual el Consejo General fijó un límite y dijo, cuando se realicen aportaciones de simpatizantes que rebasen los 90 días de salario mínimo, es importante que para saber el origen y el destino de los recursos siempre se llenen ciertos formatos, se acredite con la documentación correspondiente el origen de los recursos. Esto es a través de que la aportación se realiza mediante transferencia bancaria o a través de cheque nominativo para poder conocer el origen de los ingresos. En este caso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral consideró que el partido había incumplido en esta determinación y le impuso una sanción, pero solo al partido político. No se pronuncia respecto de la responsabilidad de los precandidatos en este aspecto, y el Partido de la Revolución Democrática considera que esta determinación no es completa, es contraria al principio de exhaustividad, porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aun cuando ya tiene la responsabilidad de analizar si los precandidatos también fueron responsables del incumplimiento de alguna norma en materia de fiscalización, no lo hace así y solo impone una sanción al partido político. Esa es la determinación impugnada. Esa es la determinación impugnada, y hay algo que me parece muy importante y yo creo que lo debemos saber todos para estar ciertos de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo y sobre todo qué es lo que pueden los precandidatos en las precampañas recibir de parte de los particulares. O sea, sí puede haber para los precandidatos aportaciones por parte de particulares. Sí, para los precandidatos en este caso también pueden recibir ciertas aportaciones de simpatizantes, pero es muy importante que esas aportaciones de simpatizantes o incluso de militantes, porque estamos hablando de precampañas, también están perfectamente identificadas y sepamos quién las aporta. Que se ajusten a ciertos lineamientos. A ciertos lineamientos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral expidió en concreto un reglamento en materia de fiscalización y en sus consideraciones adujo que es importante conocer el origen de los recursos, y esto se hace tomando en consideración o más bien haciendo uso de mecanismos del sistema financiero mexicano, como son, por ejemplo, la transferencia bancaria o el cheque nominativo. Eso le permite a la autoridad conocer e identificar de manera muy precisa precisa quién es el que hace la aportación en favor del partido político y obviamente del precandidato. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, el Consejo General encontró que había reportado el partido ciertas aportaciones que no estaban perfectamente identificables, es decir, el partido omitió presentar estos dos mecanismos, cualquiera de estos dos mecanismos que permite tener perfectamente identificable la persona que hace la aportación. Ese es el meollo de este asunto, digamos. Así comenzó la apelación, así es. La apelación. Ahora, dicen los lineamientos acerca de ingresos o del control de ingresos que pueden ser militantes, incluso los que pueden aportar cierta cantidad para las precampañas de los precandidatos. Hay un monto determinado previamente con antelación. El Consejo General emitió un acuerdo en el que fijó los montos a los que tienen que sujetarse los precandidatos para precisamente no incurrir en el rebase de topes de gastos. En salarios mínimos. Así es. Sin embargo, la cuestión por la que la sanciona al partido no es por el rebase de esos topes, sino porque no le permitió llevar a cabo la fiscalización de manera adecuada a través de estos mecanismos que le den certeza respecto de quién hizo esas aportaciones. Eso es una identificación. Yo a la pregunta que iba es a la siguiente, Georgina. Entonces, se dice lo que pueden hacer militantes y simpatizantes, pero ¿se dice cuántos? ¿Cuántos pueden ser? ¿Cuántos pueden aportar? La cuestión aquí no es cuántos militantes puedan o no aportar, sino más bien que respecto de un precandidato no haya inequidad respecto de otros. Digamos que cada precandidato tiene un tope
Es decir, todos los precandidatos tienen un tope fijado, entonces no importa si es un militante o un simpatizante o dos, sino simplemente que las aportaciones que reciban se ajusten a estos los lineamientos, topes, exactamente, y que sean perfectamente identificables, porque si no es así se incurre en una falta de formal, es decir, un incumplimiento a la normativa en materia de fiscalización, lo que genera una sanción, que en este caso es la que le impuso al Partido de la Revolución Democrática. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, lo que aduce no es el incumplimiento de esas normas. Él perfectamente reconoce que incurrió en esa falta. Lo que impugna aquí en Sala Superior a través del recurso de apelación 157 del 2015 es que desde su perspectiva la sanción fue desproporcionada sobre la base de que se le calificó la conducta como dolosa. Y sobre todo, en un segundo agravio, el que más llama la atención es el de la falta de determinación de responsabilidad de los precandidatos. Esos son los dos planteamientos que hace valer en esta apelación el partido recurrente. O sea, el mismo partido dice, pues mis precandidatos no me mostraron, no me identificaron, digamos, sus documentos. El partido lo que comenta es que requirió a sus precandidatos, pero que los militantes que le aportaron que le hicieron esas aportaciones actuaron de buena fe y que ellos no conocían los lineamientos en materia de fiscalización y que por eso no pudo prever que los militantes, los simpatizantes hicieran esta aportación a través de los mecanismos que exige el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que es a través de la transferencia o a través de el cheque nominativo. Eso es lo que plantea, dice, no puedes... el Consejo General no puede atribuirme una conducta dolosa porque no recayó en mí la conducta, sino en mis aportantes, y ellos lo hacen de buena fe sin conocer las normas en materia de fiscalización. Ese es el agravio principal. Y respecto de sus precandidatos, sostiene, tu resolución no es completa porque conforme al a las nuevas reformas, a las reformas en materia de fiscalización que tuvieron origen respecto de la reforma constitucional del 2014, pues también ya se abrió un régimen de responsabilidad solidaria de los precandidatos, y el Consejo General fue omiso en abordar ese apartado, no sanciona a los precandidatos. Entonces, así es su planteamiento. Así es su planteamiento. El cheque nominativo y esto, porque pues hay personas que afortunadamente siguen estas transmisiones, pero algunos conceptos no son manejables en esas personas, o por ellas, o por ellos. Entonces, pues es el cheque que viene a nombre de alguien. El cheque que viene a nombre de alguien y que sale de la cuenta bancaria de una persona y que es perfectamente identificable. Sabemos de qué cuenta viene y podemos así rastrear perfectamente el origen de ese recurso. Entonces, en concreto, el PRD es quien impugna ante el INE. Así es. No le gustó al PRD la determinación del INE, y es que con esto comenzaría yo en el segundo bloque de este programa, porque vamos a escuchar estos promocionales y regresamos a este programa en consecuencia. Entonces, ante la respuesta del INE es que se inconforma el PRD, pero ahora ante la Sala Superior. ¿Es así? Así sí, es, ¿verdad? Carlos, sí. Muy bien, muchas gracias. Es la maestra Georgina Ríos González, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perteneciente a la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Návago María. El tema esta mañana, en consecuencia, los precandidatos tienen responsabilidad por el control de ingresos y egresos de sus precampañas. Regresamos. La
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Esta mañana te estamos presentando tu programa En Consecuencia. Un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te presentamos este programa. Ya se trata del programa más o menos 120, Georgina. Ay, muy bien, Carlos. 120. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya es algo. Y nació este programa porque nuestras amigas, nuestros amigos de la prensa decían, bueno, de la sesión que escuchamos me quedaron muchas dudas, etcétera, etcétera. ¿Cómo le podemos hacer para resolverlas? Pues vamos a asistir a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de las ponencias, que son realmente quienes llevan a cabo, ¿verdad?, los proyectos que después revisa, supervisa la magistrada o los magistrados o el magistrado correspondiente, y bueno, ya se llevan al pleno para su votación, para su discusión, etcétera. ¿Es así, Georgina? Así es. Y agradecemos esta mañana la presencia de la maestra Georgina Ríos González. Ella pertenece a la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomar. Y el tema: los precandidatos tienen responsabilidad por el control de ingresos y egresos de sus campañas. Y bueno, quedamos en que el PRD pues se inconformó ante el INE precisamente por esto de ingresos y egresos. No le gustó lo que al PRD lo que respondió el INE, y el caso vino a dar aquí hasta la Sala Superior. La ponencia del magistrado Salvador Nava, ¿qué propuso ayer en sesión pública, Georgina? Muy bien, Carlos. Mira, el magistrado Nava nos fue muy enfático en la forma en la que íbamos a abordar el planteamiento del partido en esta apelación, y el estudio de la sentencia que se propuso al Pleno y que los magistrados hicieron favor de avalar en sus términos, fue en el sentido de abordar los agravios en dos sentidos, digamos. Los dos agravios fundamentales que hace valer es respecto a la determinación de la sanción, porque el partido considera que fue incorrecta la determinación de que hubiera sido una conducta dolosa, es decir, una conducta que tenía toda la intención de cometer el partido, a sabiendas de que en ello incurriría en responsabilidad por la vulneración a la normativa electoral en materia de fiscalización. Este agravio se califica sustancialmente fundado porque el Consejo General fundó su determinación. Es curioso porque el Consejo General funda su determinación, motiva su determinación en cierta resolución de Sala Superior dictada en un diverso recurso de apelación en el 2008. Sin embargo, aquí en los magistrados de la Sala Superior aclaran o clarifican el sentido que el Consejo General le había dado a esta sentencia. En aquella sentencia, si bien se especificaba que por una conducta dolosa es aquella en la cual se acredita que hubo toda la intención de cometer el ilícito por el cual se sanciona, en esta ocasión en Sala Superior se deja muy en claro que esa determinación es correcta, es cierto, lo comentaba la Sala Superior. Sin embargo, en esa sentencia jamás se precisó que por el solo hecho de conocer el contenido de la norma vulnerada ya se podía acreditar el dolo, que fue una de las razones que motivó el Consejo General para imponer la sanción al PRD. En este caso, la Sala Superior lo que clarifica es
no es necesario, o por el solo hecho de que tú conozcas la normativa electoral, no hace que la conducta sea dolosa, porque de ser así se llegaría al extremo de considerar que como los partidos políticos conocen en su totalidad la normativa electoral, pues al incurrir en alguna irregularidad sería una conducta dolosa, y eso no es así. En el caso, la conducta dolosa se estimaría solo si el partido no hubiera registrado estos ingresos, y el partido político no oculta esos ingresos, Carlos. El partido político, en el procedimiento de fiscalización que lleva varias etapas a través en los que interviene la unidad técnica, la comisión de fiscalización y ya después el propio Consejo General, los da a conocer. Incluso cuando la unidad técnica advierte irregularidades, le requiere al partido, oye, aquí advierto ciertas irregularidades, advierto que hay gastos que me estás reportando, ingresos que me estás reportando, y no advierto yo, no tengo los elementos para identificar quién los aporta, y le requiere al partido que presenta esa información. El partido en ciertos casos la presenta, en ciertos casos no, y derivado de ello es que le impone una sanción. Estos elementos los analiza el proyecto que sometió a la consideración el magistrado Nava, sometió a la consideración del Pleno, y se aborda en el sentido de, bueno, mira, están todos estos elementos que permiten advertir que el partido no ocultó estos ingresos y por lo tanto no está acreditado el dolo que se le atribuye en la comisión de esta conducta. Por lo tanto, el magistrado propuso revocar la determinación impugnada para el efecto de que el Consejo General emitiera una nueva, en la cual ya tomar en consideración que no hubo dolo, calificara de nuevo, individualizara de nuevo la sanción e impusiera la que estimara correcta. La primera, por conocer el dato, la primera sanción que impone el INE, ¿cuál es? La sanción que le impuso el INE es, al determinar que había omitido reportar, o más bien que gastos reportados por una cantidad aproximada de 180,000 pesos no habían sido debidamente acreditadas exactamente, le impone una sanción que es aproximadamente el 200% de ese monto no reportado de manera correcta, y esa es la sanción que impone, aproximadamente 300,000 pesos es lo que le está imponiendo como sanción. Sin embargo, nosotros, Sala Superior revocó esa sanción impuesta para el efecto de que, tomando en consideración que la conducta no es dolosa, el Consejo General nuevamente determine el monto de la sanción a imponer. Tendrá que ser una sanción acorde a una conducta culposa, es decir, donde no hay intención de cometer la norma, ¿no? Porque, te repito, Carlos, no se acreditó que el partido hubiera ocultado esos ingresos. Información. Así es. Y esos ingresos. También, y lo cual no quiere decir que no haya sanción. No, al contrario, hay una vulneración a la normativa electoral porque no lo reportó de manera debida. Sin embargo, se advierte que no hay la intención de ocultar estos ingresos y por lo tanto no hay dolo en la conducta, sino simplemente una falta una falta de acatamiento a lo estipulado en la normativa electoral. Te hago una pregunta, Georgina, así muy concreta. Acerca de la responsabilidad de los precandidatos en tiempos de precampañas. Por parte de ellos, de los precandidatos, ¿hay responsabilidad o no hay responsabilidad a la hora de clarificar sus ingresos y egresos? Claro que sí, Carlos. Mira, la Sala Superior ha sido, no es el primer asunto en el que lo ha determinado así Sala Superior. Ha venido a partir de que hemos estado recibiendo impugnaciones en relación a la revisión de los informes de precampaña, ya ha tenido la oportunidad la Sala Superior de pronunciarse en este sentido. Te repito, no es el primer asunto en el que la Sala Superior hace este pronunciamiento. Sin embargo, pues es muy, muy importante destacar en qué consiste, ¿no? La Sala Superior ha hecho un análisis de la normativa electoral reformada, derivado de la como te decía, de la reciente reforma electoral, y ha determinado que efectivamente hay un régimen de responsabilidad nuevo en relación a los precandidatos respecto a los informes de precampañas que tienen que rendir. Es decir,
ambos, candidatos y precandidatos, son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de gastos de campaña y de precampaña. En esta ocasión estamos revisando únicamente gastos de precampaña. Así es, pero derivado de las reformas a la Ley General de Partidos y a la LEGIPE, es que la Sala Superior ha advertido que sí existe este régimen de responsabilidad y que los partidos políticos y precandidatos son responsables del cumplimiento de todas las normas relativas a la fiscalización de sus ingresos. Es decir, el partido político tiene la obligación de ser él quien va a presentar el informe de gastos de precampaña a la Autoridad Administrativa Electoral Federal, nacional, en este caso, al INE. Sin embargo, los precandidatos tienen la obligación de aportarle al partido todos los datos inherentes a los gastos que ellos recibieron y realizaron con motivo de sus precampañas. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral está obligado a revisar la responsabilidad tanto del partido político en el incumplimiento de las normas relativas a la fiscalización de los recursos, como la responsabilidad de los precandidatos respecto de los cuales los partidos políticos hayan incurrido en violaciones a estas normas en materia electoral. En el caso en particular, en esta sentencia de la Sala Superior, lo que se ordenó al partido al declarar fundado el agravio lo que se ordenó al Consejo Nacional al declarar fundado el agravio del partido fue precisamente revocar la determinación y pedirle al Consejo General que analizara si en el caso había responsabilidad respecto de alguno de los precandidatos que reportó ingresos de manera indebida. Esto es, que sus ingresos superiores a 90 días de salario mínimo recibidos por simpatizantes o por militantes no los haya realizado a través de los canales adecuados que previamente determinados para poder identificar el origen de los recursos. En ese sentido, se ordena al Consejo General que revise respecto de esos precandidatos si hay o no responsabilidad y, en su caso, que imponga la sanción correspondiente. Eso es. Hay una corresponsabilidad, ¿verdad? Sí, son solidarios. Son solidarios. El partido tiene sus responsabilidades, pero el partido obtiene la información de sus precandidatos. Entonces, los dos están, digamos, mancomunados en la responsabilidad. Sí, llevan una responsabilidad compartida, aunque el partido es responsable de presentar el informe. Siempre es importante que el partido lo presente. Sin embargo, la Sala Superior ha estado determinando que si los precandidatos no presentan su informe, también incurrirán en responsabilidad. Si presentan su informe con omisión, también con alguna omisión también tendrán responsabilidad y el Consejo General tendrá que pronunciarse al respecto. Me deja este asunto un panorama mucho más claro acerca de lo que la reforma del año pasado, pues la injerencia que está teniendo en este proceso electoral. Cada vez se va más al fondo, más a los detalles, cada vez se va conociendo, digo yo, más y más acerca de menos y menos. Como ciudadano, como pues como usted, señora, como usted, señor, pues tienen responsabilidad de lo que reciben estos señores, cuánto reciben, etcétera. Pues sí está determinado. Claro que no, sí. Nada más es así de que, pues vamos a hacer una vaquita y le damos aquí al joven lo que necesite. Toda este régimen de responsabilidad, Carlos, se crea con un objetivo primordial, que es garantizar la equidad en la contienda. Es decir, la forma de fiscalizar los gastos y los ingresos y los egresos siempre es con la finalidad de que todos los contendientes en el proceso tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones para participar en la contienda, ¿no? De manera que ninguno se exponga al público de manera superior que otro, es decir, que existan condiciones desiguales, que no vayan a existir condiciones desiguales. Georgina, ¿dónde dirías tú que radica la importancia de este SUBRAP 157/2015?
A mí me parece, Carlos, que en este segundo agravio que aborda la Sala Superior en relación a la responsabilidad de los precandidatos, te repito, no es el primero en el que la Sala Superior se ha pronunciado al respecto, pero sí lo hace en atención a lo que ha estado determinando en recursos de apelación precedentes, ¿no? En fijarle muy claro a los precandidatos, a los partidos y asimismo a la autoridad administrativa electoral, este régimen de responsabilidad que no debe perderse de vista y que debe de tener en consideración al momento de emitir una resolución en materia de fiscalización de los recursos. Bueno, pues ahí tienes las palabras, la explicación, el panorama, los porqués de este asunto y su resolución el día de ayer. Y agradecemos muchísimo a la maestra Georgina Ríos González el que nos hayas acompañado esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Todo tiene un límite y aquí ya el límite del programa se termina. O ya llegamos más bien a él. Muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Repito, la maestra Georgina Ríos González, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ella perteneciente a la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomar. El tema, los precandidatos tienen responsabilidad por el control de ingresos y egresos de sus precampañas. Pues ahora ya sabemos que sí tienen responsabilidad. Y eso es un gran adelanto en lo que a nuestros conocimientos se refiere, para saber de qué estamos hablando y de por qué estamos hablando de ello. Muchas gracias por el favor de tu atención. Y te invitamos para que continúes en Plataforma Electoral y después o al otro día de que haya sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te estaremos presentando en consecuencia. Gracias nuevamente, Gracias, Georgina. Carlos. Gracias a nuestros ingenieros y hasta la próxima.